Muy buenas a todas y seguimos con el vídeo de la sudadera con cremellera. Después de haber cortado el tejido nos vamos a poner ya a coserla. Como siempre empezaremos con los bolsillos, así que tened a mano vuestros bolsillos o el bolsillo y vuestro delantero. Quitaremos el patrón del bolsillo y lo primero que haremos será doblar la costura de la boca del bolsillo. ¿Cuál es esa costura? La que hace vértices, como veis en el vídeo. La doblaremos hacia adentro lo que hemos marcado, en este caso eran 2 centímetros, y vosotras podéis ayudaros con un golpe de plancha, ¿de acuerdo? Yo no puedo darle porque hay pelo y se quema, pero es mucho más cómodo doblar esos 2 centímetros, marcarlo con la plancha y coserlos directamente. Así que empezamos con esa parte. Mientras lo veis en el vídeo, os adelanto que después de repuntar esas dos bocas de bolsillo, lo que haremos será doblar las otras tres partes del bolsillo a 1 centímetro como dimos costura. Como vosotras podréis darle con la plancha si os lo permite el tejido, os recomiendo que dobléis 1 centímetro de costura, lo marquéis con la plancha y lo dejéis preparado también para poder coserlo directamente a nuestro delantero. El repunte que realizaremos en nuestra boca de bolsillo será más o menos medio centímetro, ¿de acuerdo? Cuando lo tengamos, recordad rematar las costuras para que no se rompan. Cuando ya tenemos la boca del bolsillo cosida, nos preparamos para coger nuestro delantero y coser nuestros bolsillos. Como ya os he dicho antes, os recomiendo que marquéis vuestras cuatro partes a 1 centímetro con la plancha. Así lo tendréis muchísimo más fácil de colocar. Cogeremos nuestro delantero y buscaremos las marcas que hicimos donde estaba posicionado el bolsillo. Como os recomendaba yo, a 1 centímetro hacia dentro de la marca del patrón. Como veis, yo tengo ahí 4 puntos. Esos 4 puntos me ayudarán a posicionar las 4 esquinas del bolsillo. Lo que yo hago es coger una aguja, clavarla por los 4 puntos y luego sacar el patrón. Lo dejo clavado en el tejido y así ya tengo una referencia para poder colocar mi bolsillo en la posición correcta.
Como ya os he dicho, yo no puedo planchar mi tejido porque al ser pelo me lo cargo, pero vosotras sí. Así que esto que estáis viendo, que yo doblo a 1 centímetro, vosotras ya lo podéis traer marcado con vuestra plancha. Si vuestra sudadera o vuestra chaqueta, lo que estéis haciendo, tiene cremallera, solo coseremos 3 de los 4 lados. En cambio, si es entera, la tendremos que coser toda entera, menos la parte de la boca de bolsillo, que es lo que habíamos cosido anteriormente, que es donde meteremos nuestras manos. Si os dais cuenta, yo he doblado 3 de los 4 lados, porque en el centro, como va cremallera, no tengo necesidad de hacer la doblez de orilla. Me ayudo de agujas para sujetar el bolsillo y que no se mueva. Cuantas más agujas coloquéis, mucho mejor. Cuando ya tengamos nuestro bolsillo, perdón, correctamente posicionado, lo único que tendremos que hacer es coser a medio centímetro de la costura. A medio centímetro es a media pata, ¿de acuerdo? Así que cogeremos nuestro borde de bolsillo, lo posicionaremos a mitad de pata y coseremos por él. Sin sacar la aguja, yo pivoto la prenda y continúo cosiendo. Ya sabéis que no hace falta retirar las agujas si las ponéis en vertical conforme a la costura, ¿de acuerdo? Bueno, como vosotras sabéis.
Y ahora vamos a repetir el mismo proceso en la otra parte del delantero. En mi caso, como hay cremallera, lo tengo que repetir. Si vosotras tenéis una sudadera entera, de una coseréis el bolsillo y seguiremos al siguiente paso. Repito el mismo proceso. En las marcas del posicionamiento de bolsillo clavaré unas agujas, sacaré el patrón y ya sabré posicionar mi bolsillo en la pieza. Repetiremos el mismo proceso. Cogeremos nuestro bolsillo, marcaremos con la plancha a 1 centímetro toda aquella que pueda y lo posicionaremos y coseremos a medio centímetro menos la parte de boca de bolsillo, que os recuerdo que ha sido la primera costura que hemos realizado en nuestro bolsillo. Os animo a confirmar siempre las medidas con nuestro metro como habéis visto. Puede que lo pongamos torcido y si es una pieza que lleva cremallera, cuando cierre la cremallera tienes que estar perfectamente alineado el bolsillo izquierdo con el bolsillo derecho para que cuando cierre quede de 10. En este caso vuelvo a coser a medio centímetro, ¿de acuerdo? Vamos allá.
Y ya tenemos nuestros dos bolsillos cosidos. Y ahora vamos a nuestro paso más divertido. Como siempre, es colocar una cremallera. Para ello, usaremos nuestra pata de cremallera. Sin ella es imposible coser una de estas piezas. Así que la buscaremos en nuestra caja y cambiaremos nuestro pie de prensatela normal a nuestro prensatelas de cremallera. El truco de una cremallera siempre es el mismo. Coser de la misma manera la izquierda que la derecha. Quiero decir que si coséis una parte desde el escote hacia el bajo, la segunda parte cosedla de la misma dirección, desde el escote hacia el bajo. Así, si se mueve la pieza de una, os ocurrirá lo mismo en la siguiente pieza y os quedará cuadrada la primera. Nunca cosáis una desde el escote hacia el bajo y la otra desde el bajo hacia el escote. Y vamos allá. Posicionamos el final de nuestra cremallera inyectable a 3 centímetros del bajo, que es la marca que nos hicimos de costura. Lo pondremos a ras de 3 centímetros y colocaremos agujas. Os recuerdo la posición de una cremallera. La cremallera siempre tiene que ir hacia abajo, o sea, el cursor debe de ir siempre hacia abajo, con los dientes hacia dentro de la pieza y la veta de la cremallera a ras del canto de la pieza, ¿de acuerdo? Como estáis viendo en el vídeo. Yo siempre uso una cremallera muchísimo más larga, en este caso es de 70 centímetros, al final siempre la corto. Y uso un azul marino porque no encontré marrón, pero como tengo mucho pelo, se queda cubierto los dientes y no se nota que es azul. Posicionamos las agujas a través de la veta de la cremallera, porque así no las tendremos que retirar. Y como siempre os digo, empezad en una dirección, recordadla para repetirla en la siguiente pieza. Como mi pie de prensatelas es un poco flojito en esta máquina, siempre tengo que tirar de la cremallera contra el pie, o sea, en la misma dirección, para que no salte y la costura se me vaya muy lejos. Una cremallera acabada tiene que tener el repunte hecho muy a ras de los dientes, ¿de acuerdo? Lo más cerca que podamos. Si se queda a mitad de la veta ese pespunte, tened en cuenta que se verán los dientes y la veta de la cremallera. Y como siempre, cuando lleguéis al final de la costura, rematad, que no se os olvide nunca, porque si no se deshará la costura. No vale la pena. Acostumbrémonos a rematar la costura y adelante. Y ya tengo cosida mi primera parte. Ahora viene lo que es un poco complicado, que es hacer cuadrar la otra. Os repito el truco, recordadlo. Si hemos cosido desde el escote hacia el bajo, la siguiente pieza la coseremos desde el escote hacia el bajo siempre, ¿de acuerdo? Nunca en dirección contraria, si no será imposible de que nos quede bien a la primera. No es complicado coser una cremallera, solo hay que saber los pequeños trucos que necesitas. Y ahora volvemos a posicionar la cremallera. El cursor hacia abajo. Cuando digo hacia abajo es contra el derecho de la tela. La veta al canto del tejido. Y volvemos a posicionar todas las agujas que necesitemos.
Con nuestras agujas colocadas, perdón, ya vamos a coser. Y lo vuelvo a repetir, cosemos en la misma dirección. Si os dais cuenta, no vamos a coser desde el bajo hacia arriba como estáis viendo en el vídeo. Ahora giraré la pieza, ¿de acuerdo? Cosemos en la misma dirección, desde el escote hacia el bajo. Eso me obliga a mover el pie de la parte izquierda a la parte derecha. Cuando digo que tengo que mover el pie, significa que en mi pie prensatela tiene dos huecos, uno a la izquierda y uno a la derecha. Eso me ayuda a coser una parte y la otra. Colocamos la cremallera, lo ponemos lo más a ras que podamos en nuestro pie y empezamos a coser. Ya os digo que como mi pie prensatelas es muy flojito, tengo que obligar a la cremallera a irse contra el pie. Cuando estoy tirando con mi mano de atrás, estoy siempre empujando la cremallera hacia el pie para que no se aparten los dientes. Si no, la costura me queda muy lejana. ¿Veis mi mano izquierda? No está sujetando en recto, está haciendo fuerza hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Hacia la dirección del pie. Y poco a poco cosemos la cremallera. Cuando tengamos cosida la cremallera, vamos a cerrarla y vamos a comprobar que nos cuadra perfectamente nuestro bajo, nuestro bolsillo y nuestro escote. Si descuadra algo, es aceptable que descuadre un poquitín, y cuando digo un poquitín es menos de 1 centímetro, ¿de acuerdo? O el bajo o el escote. Pero que nunca os descuadre el bolsillo. El bolsillo que os quede siempre perfecto, el bolsillo no se puede desmontar. Así, pero el bajo y el escote sí que le podríamos pegar un pequeño corte y afinar tanto la izquierda como la derecha. Así que cuando cerráis la cremallera, si tenéis un descuadre en el bolsillo, os recomiendo que desmontéis la última pieza de cremallera que habéis cosido y la posicionéis otra vez correctamente. No queda bonito un bolsillo torcido. Ya os digo que si se descuadra el escote o el bajo, con la tijera lo podremos igualar. Y ahí voy a comprobarlo. Cojo mi cremallera, cierro y perfecto. A la primera me cuadra todo. Y ya tenemos nuestra cremallera perfectamente colocada. Y ahora vamos al siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues directamente ya es coser los hombros del delantero a los hombros de la espalda, a 1 centímetro como habíamos dado en nuestro patrón. Cogeremos nuestra espalda, retiraremos el patrón de ella y posicionaremos hombro sobre hombro, derecho de tejido contra derecho de tejido, y coseremos a 1 centímetro. Y hasta aquí este vídeo. En menos de media horita tenemos cosidos los bolsillos, la cremallera y el hombro. A partir de aquí ya solo queda colocar mangas, cerrar prenda, colocar capucha y lo tenemos. Ya tendríamos nuestra sudadera acabada. Así que la semana que viene os realizaré el siguiente vídeo con el siguiente paso, ¿de acuerdo? Que tengáis buena semana todos y nos vemos. Hasta luego.